Saludos a todos, muy buen día. Estamos en el programa Tantón Catún hasta ahora. Bueno, del programa de la lectura del libro. Es un día 19 de enero. Uno venado Semazatl. Toma en cuenta a los demás, cultiva el amor, no olvides tus responsabilidades, cumple con tus compromisos. Estamos aquí con Omey, nos vas a presentar aquí a todos. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, así es, Chignahui, muchas gracias. Sí, así como lo comentas, pues estamos en Tantón Catún. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, saludos, Luis, Omey, y Chignahui y pues Frank. Qué bueno que nos acompañas, Frank. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Pues Okay. sí, pues una vez más aquí en otra emisión de Tantón Catún, el tiempo de la promesa, y precisamente vamos a checar Tantón Catún como tal el nombre, pues es muy representativo, viene en textos del Chilam Balam, tengo entendido, y corresponde a una visión profética que se tenía en estos textos, pero también es un concepto pues, que nos ha servido y que es interesante verlo también en otras lenguas, ¿no? Y justo ahorita como andamos ya abordando los textos nahuas, estaría interesante buscar un concepto que se asimile con ese mensaje. Entonces, pues a ver ahí, después les daremos el dato si llegamos a encontrar algo por el estilo. Y bueno, pues en un día, uno Masats, uno se Masats, un Manik en maya, y uno Casa, ¿no? Ese los nombres. Recordando que igual cada tonal tiene una traducción, un nombre en español, digamos, ¿no? Pero también tiene un equivalente en otras lenguas, ¿no? No siempre va a ser el mismo significado, ¿no? En este caso es uno casa y en el náhuatl, ¿no? Sería uno masa, uno venado. Y bueno. Una observación, casa, porque hoy en la actualidad maní significa casa en maya. Sin embargo, la casa por excelencia es la casa del venado y es evidente que ese nombre es un apodo de un término original relacionado con el venado. Se dice en maya. Así que, de hecho, en algunas inscripciones antiguas hace 1000 años aparece ese signo como quej, venado, directamente uno venado, dos venados, etc. ¿no? Sin embargo, tenemos que atenernos a lo que conocen hoy los mayas para no crear más confusión ya sobre esto, que es bastante, ¿no? Pero hoy significa casa, pero acuérdense que este calendario no se hizo en tiempos recientes, sino antes que existieran las actuales lenguas anahuacas, antes que el maya, antes que el náhuatl. Por eso al traducir, uno tiene que saber también qué significaba en su origen para poder encontrar la relación. Sí, funcionalizarlo. Sí, Vic, ¿nos ibas a preguntar algo? Sí, también que es importante pues trascender estas limitaciones o esta fragmentación que hay en torno, por ejemplo, al libro sagrado, tanto en su vertiente de lo que es el maya como el náhuatl, ¿no? Porque justamente hay una serie de personajes y de sucesos que conectan toda la historia, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta y eso también se ve en los sitios sagrados, ¿no? Que son relevantes para nuestra cultura, ¿no? Como el caso de Cholula, en Chichén Itzá, Tikal, en fin, un montón de sitios en donde las diversas culturas pues dejaron huella y también eso en diferentes fuentes, ¿no? Entonces, yo creo que también es un buen momento para, pues ahora sí, conocer y profundizar más allá de todos estos cánones o dogmas, prejuicios que tanto la academia, la cultura, nosotros mismos nos llegamos a poner, pero para ello, a donde pues nos llega justamente la luz es en sus fuentes, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Y el libro sagrado maya, el libro sagrado náhuatl, pues tiene esa raíz profunda, ¿no? Que integra pues a todo Anáhuac desde milenios atrás. Vicente, déjame comentar algo sobre lo que dice Vicente, porque ha tocado un tema que vale la pena reflexionarlo. Y es que ciudades como Cholula y Chichén y Xochicalco y muchas otras, que eran eclécticas, es decir, ahí confluían diversas naciones, diversos grupos étnicos, y por eso tienen ese estilo que tú ves que es internacional, entendiendo internacional por los anahuacas, ¿no? Las naciones de Anáhuac. Bueno, esas ciudades son más representativas de Anáhuac
que los grupos locales. Porque los grupos locales, si bien son anahuacas, finalmente se representan a sí mismos. Pero esas ciudades representaban a todo el grupo. Y apelan entonces a lo esencial. Dejan de lado lo folclórico, lo particular, y se van a lo esencial. Y eso se percibe en esas ciudades. Tú ves que no solo es una mezcla de estilos artísticos, sino también una esencialidad de conceptos. Tratan de exponer a través de su arte, a través de sus edificios y demás, de exponer una enseñanza unificada, que era la doctrina de Anáhuac, más allá de las aplicaciones locales que tuviera cada pueblo. Esa visión unificada es lo que estamos tratando de conseguir. Nosotros estamos ahora apelando, digamos, a las comunidades locales, pero sin olvidar que el objetivo no es acentuar lo local ni que se separen todavía más, porque eso sería hacerle juego a la colonia. El objetivo es empezar a unificar, dar para atrás 500 años, acabar con todos esos elementos artificiales de separación que se fueron introduciendo en la convivencia anahuaca para dominar. Acuérdate que la colonia, su política era división. Si vamos a ver los campos ahora, cuando digo campos me refiero a los campos étnicos, no a los grandes bloques. La mayor parte de los elementos de división y de especificidad son coloniales. Entonces, no podemos descuidar, no podemos olvidar lo específico, porque eso es lo que la gente siente como suyo, eso es lo que les proporciona identidad. Así que vamos a las comunidades locales, pero tratando de orientar una convergencia hacia lo pan-anahuaca, hacia lo general, porque en lo general está lo abstracto está lo espiritual. Ese es el camino, a lo espiritual. Un ejemplo de esto que estoy diciendo son los textos sagrados. Quedan textos sagrados quizás en unas 7 lenguas de Anáhuac. De ellas, textos así grandes, en unas 4. Y sin embargo, cuando tú los comparas, cuando los estudias de manera comparada, en conjunto, ves que se trata en realidad de un mismo texto sagrado. Es como decir, la Biblia de los cristianos tiene unas escrituras griegas, unas escrituras hebreas. Pero los cristianos las asimilan en su conjunto como un solo texto sagrado. Si te vas para la India vas a ver igual. El budismo tiene unas escrituras sánscritas, unas escrituras pali, otras escrituras de otra lengua, hasta en tibetano tienen escrituras, pero todos son sus cánones sagrados. ¿Por qué? Porque la realidad étnica de un pueblo es mucho más menuda, mucho más, digamos, desordenada, desintegrada, que su realidad espiritual. Cuando hablamos de una civilización, estamos hablando de un producto refinado, algo en que todos contribuyeron y todos pusieron un poquito. Y ese producto, justamente el civilizatorio, es el que produce algo como un libro sagrado. Un libro sagrado es un estado muy superior de la literatura. Para que haya un libro sagrado tiene que haber primero papel, tinta, concepto de la escritura, concepto después del libro, y por último ya concepto del libro sagrado. En la historia humana ha habido pocos libros sagrados comparativamente, quizás una veintena de libros, digamos, mayores, en comparación con los cientos y quizás miles de culturas que ha habido. Miles, literalmente. ¿Por qué? Porque llegar a la concepción del libro sagrado, es decir, de un canon que rija la vida espiritual de toda una civilización, eso es bien difícil. Y por eso este rescate apunta hacia eso. Y por eso justamente esa dimensión del libro sagrado y del canon espiritual es lo que han perdido de vista y es lo que quieren perder de vista los investigadores de tipo académico y demás. Porque esa concepción no viene bien, no empasta con la idea de civilizaciones salvajes trascendidas que hay que observar en un museo de lejos y después irse para otro lado, sin más compromiso. Cuando te hablan de un texto sagrado, entonces tú dices, bueno, estas personas que viven en México son 26 millones de nativos. ¿Qué onda con ellos? Porque si tienen su texto sagrado, si tenían su nación y todo, están en este momento en un estado de despojo, están en este momento en un estado de imposición religiosa brutal, y eso está violando leyes. ¿Qué pasa con eso, no? Luego, el reconocimiento de que las culturas de Anáhuac llegaron a un estado de civilidad común pone en jaque y pone en entredicho las mismas bases de la civilización occidental que hay hoy en la cuenca anahuaca y en toda América. No queda más remedio que tocar ese punto. Y lo estamos haciendo a través de la literatura sagrada porque es la forma más amable y más generadora de compromiso.
podríamos hacer este enfoque a partir de lo político, pero eso siempre va a ser sesgado. Las políticas son efímeras. Lo que se queda profundamente arraigado en un pueblo son sus mitos creativos, sus costumbres, sus prácticas espirituales, su esperanza, sus profecías. Las profecías pueden estar dictadas a miles de años y siguen funcionando. ¿Ves? Hoy no recordamos la cantidad de partidos políticos que debió haber en Palestina en el siglo I. Ni siquiera sabemos cómo se llamaba, pero recordamos las profecías que se dictaron allí, porque están modelando el mundo todavía. Así que el lado religioso, convergencia a lo espiritual, tiene mucho más poder que el lado político, y por eso es que nosotros nos vamos por esa vía. Sí, Vicente, claro. Sí, gracias. Y bueno, también para mandarle un saludo a Jenny, a Moy, que pues, andan ahí en viaje, y también a Moni, que pues ahorita también está pues atendiendo algunos pendientes. Un fuerte abrazo. Y pues bueno, gracias también a su esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, Moy y Jenny con estas lecturas, ¿no? Con la iniciativa también de Omey, y pues con Moni también la voz de los tonales en la cuenta unificada de Anáhuac, Chignahui, ¿no? Es parte también, ¿no? De ir tomando ahora sí conciencia del tiempo en el que estamos, ahora sí para ubicarnos, y pues de este patrimonio, ¿no? Que nos ayuda mucho, por ejemplo, con los libros sagrados, un libro sagrado maya, ¿no? Integrado por estos Chilam Balam de Chumayel, de Tustic, de Maní, y otra serie de sitios, ¿no? Que pues ahora sí ha sido una gran labor, Frank, la que pues has hecho al integrar esto y pues compartirlo, ¿no? Les invitamos a consultar la página de iglesiamaya.com, donde pues pueden también ahí ver los textos, leerlos, compararlos, porque justo eso es, yo creo, la aportación más importante y relevante en ese aspecto, que no son interpretaciones, no es cuento, es ahora sí en base a lo que quedó registrado, ¿no? Sobrevivir de forma maravillosa hasta nuestras épocas, ¿no? Después de toda la persecución, ¿no? Sí, oye, permíteme, John, aquí me está escribiendo ahora Mónica, que a ver si puedo integrar al rato, porque está regresando ahora y está de viaje, y está llegando ahora a su casa. Y tengo entendido que Jenny y Moy están también de viaje a Ciudad de México, y vienen por carretera, por eso, ni modo, no han podido estar acá hoy, pero nosotros podemos. Adelante, John, sí. Ya que lo estabas aquí comentando, este viernes tocó poner el capítulo de la caja de Jade de el podcast, y bueno, pues ahí se habla justamente de que esta historia significa que los mexicas heredaron la autoridad de Seacatl y Tula. Entonces aquí hubo un comentario de Noé, maestro de Kinam, Noé Velázquez, también un saludo. Dice, ahora que toman el tema de la Mexicayot, sería bueno escuchar en algún sabatino, en algún espacio, aún pregunta si hay aún practicantes de la Mexicayot y si siguen en conflicto con la Toltecayot. Esto con referencia a lo que comentas, ¿no? De esta universalidad dentro de la cultura. O sea, sería bueno quizás pues hasta armar un programa no solo de los mexicas, sino para explicar un poco todo este contexto en torno a la toltequidad, no sé, pues hasta de lo olmeca, lo que se define como digamos culturas aparte, cómo son digamos dadas en sus características. Hasta queda bien también con este programa que esperamos hacer con el chico de ayer de allá de los Andes, ¿no? Encontrar esas convergencias para que muestran, ¿no? Justamente que es una misma cultura y no son regionalidades nada más, ¿no? Claro, esto que dice no es un tema que quizás deberíamos tratar, no sé si en un sábado o en algún otro tipo de programa, no en porque es un tema para debate, es un tema un poco fuerte y tiene que ver con la identidad
y la asunción de identidad y el uso de la identidad para determinados propósitos. Este tema de la mexicanidad. De hecho, mexicayo es un término real náhuatl, aparece en las fuentes náhuatl y se refería específicamente a los usos y costumbres de Tenochtitlan, que era una ciudad con sus características como cualquier otra. Existía, no sé, Texcocayo, si tú quieres. ¿Ves? De manera que cada pueblo tenía su uso específico. No se refería no era un concepto ideológico como lo usan en la actualidad. El concepto ideológico era toltecayo. Y no hay que olvidar que los mexicas, como grupo cultural, no se llamaban a sí mismos mexicas, se llamaban toltecas, toltecas chichimecas. Así que su concepto ideológico sería en todo caso tolteca chichimecayo o toltecayo. Porque finalmente chichimeca es lo que va a los toltecas. Sin embargo, la pérdida de conocimiento, la pérdida de naciones, los mexicas desaparecieron. La pérdida de la lengua y, por otro lado, la necesidad de recuperar un poco las raíces, de reconocerse a sí mismo, de encontrar una cara histórica que te represente, que diga, este es tu linaje, tu línea, ¿no? Por esto estás aquí, hace que muchos grupos apelen a los mexicas, porque el mexica es lo más famoso. Los mexicas fueron usados por la colonia como bandera, por eso el país se llama México finalmente, ¿no? Cuando llegó la independencia, lo único que conocían era México, los mexicas. Entonces, es muy cómodo usar ese nombre. Te aseguro que si algún realizador de Hollywood sin la menor idea de la historia de Anáhuac, queriendo hacer una película, va a hablar de los mexicas, va a hablar de los aztecas, incluso. En otras palabras, la gente apela a lo que tiene a mano, porque es lo que le dijeron en la escuela. Sin embargo, la cosa es mucho más compleja y existen términos propios para hablar de lo ideológico. El término propio que hubiera usado un verdadero mexica para hablar de su ideología no era mexicayo, sino toltecayo. No es que lo esté especulando, es que ahí quedan docenas de obras en náhuatl escritas por mexicas que dicen cómo era la cosa, que dicen que era lo que estaban viviendo, ¿no? Volvemos a lo mismo de siempre. El tema es el estudio. Quienes quieran encontrar su identidad histórica, yo les recomiendo estudiar. Mónica, qué bueno que pudiste integrarte. Sí, hola, buenos días, compañeros. Pues Sí. aquí de regreso. Nosotros íbamos a hacer hoy la lectura en seco, pero si quieres decir algunas palabritas según cómo te sientas, yo sé que acabas de llegar. Sí, estamos bien, listos. Si quieren, hacemos una meditación. Sí, yo creo que de Cuando una vez, me ya para indiquen. no alargar más, y igual también para que sea sí, o sea, que se pueda hacer la meditación de una vez. Entonces, pendiente lo que menciona Noé, Perfecto. porque ese tema a mí me interesa mucho. Definir qué cosa es cultura, qué cosa es civilización, qué son grupos étnicos, qué cosa es la toltecayo, qué cosa es la mexicayo, zapotecayo, cualquier cosa que le digan, ¿no? Sí, sí hace falta dialogar con otros frentes que están enfocados en las raíces, y también que no caigamos en un diálogo de sordos. Nosotros no estamos aquí para convencer a nadie de algo, estamos leyendo textos y estamos conociendo nuestra cultura y lo que nos da identidad. Ya después habrá posibilidad de dialogar, pero luego así ha pasado, ¿no? Que es diálogo de sordos, ¿no? Tú dices una cosa, yo digo otra cosa. Lo que nos compete es buscar información y exponerla, y la gente sabrá. Nuestro papel no es imponer nada de información ni tratar de convencer a nadie. Cada cual sabrá. Exacto. Órale, pues entonces le damos paso a la meditación que es habitual. Previo a cada lectura, igual les comento. Sí, separemos las dos lecturas, por favor, porque son muy diferentes. Y son diferentes, vamos a separar. Sí. Hoy vamos a leer dos lecturas, estamos en la vertiente náhuatl, ¿no? De literatura náhuatl. Sí. Y bueno, empezamos con una meditación y ya abordamos la lectura, precisamente para poderla abordar de una manera más consciente. ¿Cómo no? Entonces, muy bien. Mónica, porfa, Moni, gracias. Con gusto, compañeros. Pues vamos a empezar primero cerrando nuestros ojos y haciendo contacto con nuestro cuerpo. Es importante darle este espacio a nuestro sistema nervioso, esta estimulación que es diferente a la habitual, porque por lo regular siempre iniciamos activando nuestro sistema nervioso para emprender el día, pero ahora vamos a permitir un descanso. Entonces simplemente vamos a llevar nuestra atención hacia el cuerpo,
hacia las sensaciones, las huellas más recientes de la actividad que hemos estado teniendo. Por ejemplo, hablar, o si hiciste alguna actividad que implicó esfuerzo físico, también observa la huella que dejó en ti. Incluso si vienes cargando tensiones de varios días, incluso mucho más tiempo, observa. Date cuenta que tu cuerpo está recibiendo esos embates. Y ahora lleva tu atención a la respiración y nota cómo está. También permite que afloren las sensaciones emocionales, las que has albergado últimamente o las más recientes. Observa qué es lo que llega primero a tu campo perceptual. Y estando así, empieza a contemplar que también hay sensaciones en el cuerpo que pueden que llamen tu atención. Y continuamos atestiguando los pensamientos que surjan, todas las conclusiones a las que llegas, todas las observaciones que haces mentalmente, los pendientes, pero en este momento te invito a que te desprendas de ello, de todo ello, a que permitas que ese campo perceptual se vaya limpiando. Es la intención o es el intento de volverlas cristalinas, esas aguas de la percepción. Y vamos a continuar en esta observación de todo ese movimiento. Y al mismo tiempo puedes atestiguar cómo se encadenan unos con otros. Es decir, un pensamiento puede detonar sensaciones a nivel muscular o una emoción también puede seguir una trayectoria a través de tu cuerpo o un recuerdo, un pensamiento. Tu diálogo interno te puede generar emociones, tensiones. Y este es el momento de hacer nuestro sacrificio dominical. Vamos a entregar todo, vamos a vaciar la copa y vamos a disponernos a entrar en este ejercicio del silencio interno, sin esfuerzo, sin valoraciones, sin comparaciones, simplemente entregarnos a este espacio sin miedo, con absoluta entrega y devoción, porque sabemos los beneficios, sabemos que tiene un fruto para saborear. Entonces vamos a ofrendar incluso nuestro diálogo interno, ese cronista que trata de evaluar, que trata de sopesar, que trata de comparar, ese comentarista que trata de explicarlo todo. Vamos a entregarlo ahora también. Vamos a ofrendarlo también. Y así como estamos entrando a este espacio de silencio, simplemente contempla esa danza, ese ir y venir de esos estímulos. Y en el momento en que tú recuerdes, piensa la palabra de poder, Amo Mati.
sin mente. Nota cómo está ahora tu respiración. Y este ejercicio, cuando tengas oportunidad, puedes prolongarlo por más tiempo, permitiendo ser tú el testigo que observe todo lo que hay o todo lo que surge en tu campo perceptual, y permitiendo que se disuelva cada uno de estos estímulos, cada uno de esos detonantes emocionales, mentales, hasta que, como en la oración que mencionamos, te embriagues y se embriague el cuerpo. Sin mente. Y es así como vamos cerrando este ejercicio, permitiéndote estar consciente de la parte de ti que observa todo, moviendo poco a poco alguna parte de tu cuerpo hasta que gentilmente abras tus ojos. Toma una respiración y vamos ahora a disponernos a la lectura del día. Gracias, compañeros. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Ok. Un placer, ¿Quién hace la como lectura siempre. hoy? ¿Qué tú crees, Omey? Si quieres, Pues yo si la hago. tienen el texto, Sí, aquí está el texto. mándenmelo. Okay. ¿Quieres leerlo tú? ¿Se Como lo ¿Quién mandamos, gustes. decidió? Omey? Si tú quieres Omey, hacerla, ok. Moni, o como gustes, Sí, Una y una si quieres. órale. te lo mando ahora mismo. Una voz femenina es más agradable para Sí, pienso yo leer. también eso mismo, pero si quieres, yo hago una y Moni la otra. Ah, bien. Claro. Ok. Ah, Entonces comienza tú, Omey. ok, bien. Sí. Pues bueno, pues ya, vamos a tener hoy la lectura. ¿La pueden compartir? A ver si alguien Sí, la... estoy en eso, sí. Ah, perfecto. Bueno, es el himno 24, Atlahua, Atlahua Iquic, Y quick. canto Iquic, Atlahua Iquic, canto del Señor de las Aguas. Es del Códice Florentino, libro 2, folio 143-144, de Primeros Memoriales, folio 281. Y dice: Oh, yo el rebelde, abandono el ayuno, fuera dolor de cabeza, fuera. Grandes, grandes son tus ramas de pino, divina Quilastri, tus astilladas ramas de pino. Te exhorto, señor Acat, a que te sangres sobre el escudo. Te exhorto, señor Acat. Ya no me hiero con flechas, ya no me cubro con flechas de caña, quiebro la caña que me hería. En el lugar de la liberación he renacido el atormentado sacerdote. Sí, ahora es un quetzal y yo lo educo. Sí, ahora es un quetzal a la izquierda de mi dios Atlahua y yo lo educo. Ese sería el himno 24, Atlahua Iquic, canto del Señor de las Aguas. ¿Sigo con lo demás? ¿Nos seguimos con la 26? Entonces, Estoy diciendo que estoy escuchando como eco. ¿eco? Estoy escuchando un eco por acá. Sí, o algo.
Ok. No, vamos a trabajar sobre este canto porque está bastante complejo. Sí, Sí, yo les iba a pedir que si quieren comentar sobre esto. Sin embargo, me escucho como un ruido. ¿Soy yo o es...? no sé. ¿Están escuchando ustedes? No, Sí, yo no parece que escucho. se mete una conversación Sí. del exterior, entonces, A ver, ya me metí, ya me moví. Creo que era yo. creo que A sí. ver si Sí. ahora sí ya. Ok, adelante. Oye, si me permites, Omey, me gustaría que Mónica lo volviera a leer, porque la entonación de Mónica le da encanto y porque la verdad este ruido me distrajo un poco. ¿Podrías volverlo a leer, Mónica? Claro, vamos Sí, a sí. empezar. A ver qué Es el destacamos. himno 24, canto del Señor de las Aguas. Sí. Oh, yo el rebelde, abandono el ayuno. Fuera dolor de cabeza, fuera. Grandes, grandes son tus ramas de pino, divina Quilatzli, tus astilladas ramas de pino. Te exhorto, Señor Acatl, a que te sangres sobre el escudo. Te exhorto, Señor Acatl. Ya no me hiero con las flechas, ya no me cubro con las flechas de caña. Quibro la caña que me hería. En el lugar de la liberación he renacido el atormentado sacerdote. Sí, ahora es un quetzal y yo lo educo. Sí, ahora es un quetzal a la izquierda de mi dios Atlahua y yo lo educo. Gracias. Fíjate que ambos, Omey y tú, se equivocaron en donde dice ha renacido. Ambos leyeron es renacido. Y quiero usar eso como un elemento para entrar a los aspectos formales de estos textos, sobre todo los nahuas. Y es que cambian de persona de un lado para otro. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? De un verso al otro ya cambió de Sí, persona. Y no lo avisan, además. sí. Tiene que estar uno al tanto. Son recursos literarios de los nahuas bastante sorprendentes para nosotros y muchas veces provocan malas traducciones. Es decir, tranquilamente puede empezar a hablar una persona y de pronto está hablando otra. Y así. Sí, Esto se debe a que estos textos eran cantos y los cantaban dos grupos de cantores, de sacerdotes en los templos. Un grupo representaba al actor y otro grupo representaba a los comentaristas de la acción. Era una forma antigua eran casi como escenificaciones teatrales. Tenía música, por supuesto. A ver, ¿qué pueden opinar de este canto? Pues eso que mencionas, que primero habla en primera persona y después en tercera persona. Claro. Y están hablando tal vez de cuando rompen el ayuno impuesto y es esa experiencia de liberación. Entonces, es cuando surge ese quetzal, es decir, todo el resultado del trabajo interno que se realizó, que ahora es como una metamorfosis, ¿no? Ya dio como ese fruto y ya se puede percibir con esas plumas de quetzal, ¿no? Así es. Lo que a mí me... Vamos a decodificar la composición. Empieza hablando un personaje. ¿Qué personaje es este? Pues puede ser un Macehual, me da la impresión. No, Que pero se mira, dirige ahí lo después dice su nombre. A ver, Omey. Yo creo que es el ayunador. El ayunador, y ahí dan su nombre. Señor Acat. Nimis Acatekunotzaya. Yo te exhorto, Señor, Acat. ¿Ves? Está hablando de ese Acat. Es el ayunante por excelencia. Ahí ya me confundí si era Acatl el que estaba hablando en primera persona o se dirigía Por eso empecé aclarando que es muy dinámica el tema de las personas en estos cantos y hay que estar alerta. Empieza hablando Acat en el verso 1. En el verso 2, Acat le está hablando a Quilastli. Ahora vamos a ver quién es Quilastli.
En el verso 3 habla Quilasqui. En el verso 4 habla otra vez Acatl. Es decir, es una consecuencia de lo que le dice Quilasqui. En el verso 5 habla el coro. Está describiendo lo que pasa. Y después asume de nuevo Acatl en primera persona. Así que fíjate qué dinamismo hay adentro. Interesante, claro. ¿Quién es Pero ya Quilasqui? cuando ves la secuencia ya te das cuenta de qué se trata. Uh-huh. También quiero hacer énfasis en ciertas palabritas de náhuatl. Fíjate qué palabra tan larga esta que dice, ahí donde dice te exhorto, señor Acatl, búscalo en náhuatl, lo voy a sombrear. Fíjate qué palabra tan larga. Nimitz, yo a ti. Nimitz Acatecu, es decir, señor náhuatl, señor Acatl, Notzaya, te exhorto, te aconsejo. Y fíjate cómo va todo unido. Es otro aspecto formal de la literatura náhuatl y es que sus palabras son aglutinantes. Entonces crean palabras largas. ¿Estás viendo? Sí, qué interesante. ¿Eh? ¿Qué síntesis, qué capacidad de la sintetizar? característica de esa lengua que es aglutinante y sí, sintetiza todo el sentido de una oración en una palabra. Así que a diferencia de otras lenguas, incluso el español, que desplaza el significado de lo que estás diciendo a la frase, el náhuatl lo concentra en la palabra. Entre las diferentes palabras, las palabras son frases, de hecho. Otro elemento a tomar en cuenta aquí es que hay una pugna de elementos. Omey, cuando quieras platicar, adelante, Y igual Jonathan y Vicente adelante, sí. Sí, por ejemplo, llama mucho la atención en el primer fragmento, ¿no? Donde dice Nichalmecatl. En este caso también me sonó mucho, por ejemplo, con el segundo santuario más visitado actualmente de México, ¿no? En Chalma, y su asociación con esta parte de la rebeldía, ¿no? O sea, y el ayuno, o sea, porque es un lugar santo, no nada más desde la época de la conquista, ¿no? Previo, pues ahí también había un santuario de las cuevas y pues también yo creo que eso nos debe hacer como reflexionar, ¿no? En el sentido de las palabras, ¿no? En su traducción, como comentabas, ¿no? Cómo pueden derivar. Y ya que lo mencionas, el señor de Chalma quiere decir rebelde, Chalmecat, rebelde. Rebelde. El señor de Chalma es el rebelde. El rebelde es el nombre que le daban los anahuacas a Seacatopilce y a todos sus avatares, porque se rebelaron contra la religión que ya existía. Así que aquí estamos entrando en la parte ya, digamos, sustantiva de este canto. Es un canto de rebelión, incluso de ruptura con la religión anterior. Los profetas, los avatares auténticos se caracterizan por eso, por romper los moldes. Cuando las formas religiosas, las formas tradicionales, la cosmovisión ya empieza a caer en rutinas, te hacen inservible. Empieza a ahogar lo nuevo y a perpetuar artificialmente lo viejo. Y entonces surgen los profetas que dicen, vamos a cambiar esto. Y como cambian la tradición, bueno, los conservadores de la tradición los exterminan. Eso fue lo que le pasó a Seacatopilce y lo mataron por esto que estamos viendo aquí. Porque en un momento y en una plaza pública, él, que era un sacerdote y que por lo tanto tenía que dar un ejemplo de la vida sacerdotal. Los sacerdotes en esa época se pinchaban las piernas y los brazos, las orejas y hasta el pene para pagar por los pecados de la gente. Esa era su misión, su tarea. Ser sacerdote no era fácil, había que tener verdadera devoción. Pero entonces el sacerdote a las 12 de la noche, después en la madrugada otra vez, hacía un rito y tomaba espinas y se pinchaba. Y esa sangre que ofrendaba era en propiciación, era en merecimiento, si quieres, por los pecados de la gente. Quienes se asombran un poco de la palabra pecado. Sí, los anahuacas eran seres humanos y como seres humanos podían pecar. Pecar es equivocarse a propósito, deliberadamente, fallar deliberadamente con respecto a una ordenanza sagrada o algo así. Y claro, los anahuacas podían hacerlo, los sujetos morales como cualquier otro ser humano. Entonces, en compensación por los pecados del pueblo, por todas las fallas, por todas las maldiciones, por todas las peleas, por los hurtos, las mentiras, por todo lo que podía surgir de negativo en el pueblo,
Ahí estaban los sacerdotes haciendo ese tipo de penitencia y demás, hasta que Seacat dijo, oye, pero ¿qué sentido práctico tiene todo esto? Se supone que esta penitencia es para dar un ejemplo, para que la gente entienda la enseñanza y rectifique su modo de ser, pero se ha convertido en un negocio en que veo miles de personas pinchándose la lengua sin sentido ninguno y el pueblo sigue igual de maldiciente, ¿ves? Entonces esto no está funcionando. Las penitencias de los sacerdotes se supone eran una enseñanza, pero cuando se convirtieron en un modo de vida y en algo propio del gremio sacerdotal, que los demás ya no tienen que hacer, perdieron el sentido de la enseñanza y Seacat Topic rompió con esa tradición. Por eso dijo yo, el rebelde, abandono el ayuno. El ayuno era el otro sello de los sacerdotes. La mitad del año ayunaban. Les voy a decir que no era un ayuno total, no era así de que no comían, sino que dejaban de comer chile, dejaban de comer carne, solo comían en tiempos de ayuno tortillas y fruta. Algunos hacían un ayuno más fuerte de pura fruta, de cosas nomás crudas. Eso sí, todo el agua que quisieran, ¿no? Pero el ayuno y la penitencia con espinas eran las dos características de los sacerdotes, por eso andaban flacos. Si quieren platicar, adelante. Pues es muy interesante, me da curiosidad saber cómo estaría la mente de esos sacerdotes flacos, porque a veces estamos haciendo sacrificios ostensibles, ¿no? Que se vean, que la gente los pueda apreciar. Sí. Pero pues la Toltecayo nos dice que el sacrificio es en otro sentido, ¿no? Mira, Seacat Topic era sacerdote. Sí, dime. Sí, que el sacrificio es en otro sentido, es decir, tenemos más adicción y afición a las cuestiones mentales, a todo el fárrago mental y a todos los, claro, bueno, implantes. Claro. Y que el enterrarte espinas, pues, te puede llevar a un instante en que hagas silencio. Es como actualmente en nuestra cultura, ¿no? Estallan cohetes y hacen mucho ruido, que el impacto te genera una especie de espasmo y de 2 silencio. segundos de silencio mental. ¿Y qué? O sea, ¿de qué sirve, no? En fin, sí. Creo que tenemos que hacer otro tipo de prácticas, ¿no? Que den mejor resultado. Exacto. Bueno. Las cosas hay que renovarlas. Cuando las prácticas de conciencia se convierten en rutinas, dejan de funcionar como prácticas de conciencia. Adelante, Vicente, sí. Sí, pues recordando también, por ejemplo, la subida allá al Tlachinoltépetl, pues sí es asombroso, ¿no? Tener la relación de cómo nuestros ancestros, pues, tenían otra condición física, otra forma de vida muy diferente a la nuestra, lo cual es admirable, pero también me hizo recordar en este caso el pasaje que sufrió allá para Chocamán Viejo, en donde a su amigo Tzapa, ¿no? Justamente en este sitio lo flechan, de ahí, pues bueno, no alcanza a sobrevivir y en este sentido, ¿no? También ya no me hiero con flechas, ya no me cubro, ¿no? Con flechas de caña, quiebro la que me iría, ¿no? Entonces, justamente cuando muere le quiebran, ¿no? La que tenía ahí en su pecho y es donde finalmente puede liberarse, ¿no? Y ya trascender y dejar pues huella de su paso en esta tierra, ¿no? Con el monumento que bueno, tiene esta visión, nostálgica, ¿no? Mágica de que apareció la piedra, de que la labraron en honor a eso, y también que, bueno, van haciendo esa conexión, ¿no? Porque en este caso también me viene en este aspecto a dos pasajes donde justamente Seacat resucita allá en Lomas de Tacojalpa, allá en Minatitlán, en lo que fue la antigua Huehuetlapala, ¿no? Entonces, va como haciendo una serie de como concatenaciones, ¿no? Se va hilando como Quilastli, que también el Quilasteotl es una palabra bastante interesante, ese teónimo que pues es de llamar la atención, ¿no? También. Sí, gracias, Omey. Fíjate que no olvidar que también se llama Acat, que se interpreta o se traduce, entre otras cosas, como flecha. Así que le está jugando con su nombre. Pero volvamos al principio, se declara rebelde. Y dice, y como soy rebelde, abandono el ayuno. Así que ya no me va a doler más la cabeza por causa de esta tradición sacerdotal obsoleta que estoy obligado
a seguir. En ese momento se echa encima el cónclave sacerdotal completo, pero además se echó también encima al pueblo. Porque el pueblo, bueno, si tú le dices, a ver, el asunto no consiste en que tú compres a la divinidad con unos cacaos, con unos... No se trata de eso. Se trata de que hagan tu práctica interna. La gente no quiere eso. La gente quiere un medio externo de salvación. Quiere que ir a la iglesia, hacer lo que tiene que hacer y ya con eso se sienten salvos. Pero en su casa ya sabe lo que hay. Hablando de otro modo, prácticas externas, pero adentro todo el ruido mental. Entonces, cuando viene un verdadero profeta, cuando viene un avatar, un Jesús, por ejemplo, y te dice, no, ¿sabes qué? Te dijeron que había que respetar el sábado y demás. Yo te digo, puedes comer lo que te dé la gana, puedes arrancar espigas el sábado, que era el emblema de la ruptura de la ley mosaica. Eso lo violó directamente. Y eso más o menos hizo Seaca Topici usando como ejemplo el tema del ayuno y los pinchazos. Sigue diciendo, son grandes tus ramas de pino. Quilastli. Quilastli era la deidad, bueno, había una estatua en los templos de Quilastli a la cual se le entregaban unas ramitas de pino, unas astillas de pino largas, que los sacerdotes se pasaban por un orificio en la lengua o a veces en los lóbulos de la oreja. Te puedes imaginar que era bastante doloroso ese asunto, ¿no? Y había sacerdotes que decían, bueno, yo le ofrendo 13 ramitas a Quilastli, o algunos exagerados, no 52, después andaban con la lengua inflamada, todos flacos, demacrados, y la gente decía, oye, ese tipo es un santo. Entonces, dice Seaca Topici, ¿sabes qué? Tu rama de pino es grandes, dolorosas, tus astilladas ramas de pino. Y entonces que la diosa le responde, yo te exhorto, Acat, a que te sangres sobre el escudo, porque depositaban las ramas, las ramitas ensangrentadas sobre un escudo. Era la práctica de esa época. Era similar a los monjes medievales que ya sabes que se dan latigazos. Y todavía creo que hay algunos que hacen ese tipo de cosas. Exhibiciones externas, tratando de encontrar merecimiento frente a un fantasma, frente a una divinidad concebida como un fantasma externo, ¿no? Y de pronto dice, no, ¿sabes qué? Ya no me voy a herir más con tus flechas, ya no me voy a cubrir de espinas. A las espinas le llama flechas, para exagerar, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Estoy cubierto de espinas como un erizo y finalmente no estoy consiguiendo el mérito real, que es el mérito del trabajo interior, solo estoy cumpliendo una rutina. Y como emblema de esto quiebra la caña que le da nombre a él, que le daba nombre a él como sacerdote, Seacat. Y a partir de ahí se llama Chalmecat, el liberado, más bien el rebelde, el que se opone a algo. Todavía existe ese verbo en agua, aunque ya casi no se usa. Y después viene el comentario del coro, que dice, en el lugar de la liberación, y aquí hay un juego de palabras, en el lugar de la liberación ha renacido el atormentado sacerdote. Te toman, quiere decir lugar de liberación, donde se libera, te toman. Fíjate que tiene la misma terminación man que chocamán o chocam. Y por otro lado, tetomet quiere decir atormentado. Así que juega con esas dos raíces. Era atormentado primero, ahora es liberado. Y de pronto asume de nuevo él la voz y dice, sí, ahora ese sacerdote es un quetzal y yo lo educo. Ahora es un quetzal a la izquierda de Atláhuac y yo lo educo. ¿Por qué a la izquierda de Atláhuac? Porque la izquierda era el lugar de honor. A diferencia de los moradores del viejo mundo que tienen como lugar de honor la derecha, los anahuacas tenían la izquierda como lugar de honor. Y es decir, honoríficamente estoy colocado ahora junto a mi dios Atláhuac. Atláhuac quiere decir, viene de Atl y agua, el que posee las aguas, el dueño de las aguas. Las aguas son el Teoatl, es decir, el universo, el señor del universo. Atláhuac es un modo de decir el absoluto, el universo. Estoy a su izquierda. Y yo educo a ese quetzal. Me interesa que dice 2 veces, yo educo al quetzal. Es decir, yo le doy entrenamiento. Lo dice directamente aquí. Y lo ven en este verbo. El verbo iscaltía, que es entrenar, educar. En otras palabras, está diciendo que de ser un erizo
cubierto de espinas, se ha convertido ahora en un quetzal, y que no solo eso, sino que está entrenando al quetzal. Así que no es solo liberarse, sino es que saber también qué se hace a partir de ahí. A ver, comentarios. Omey, no te he escuchado. Sí, y pues entendiendo también el quetzal, pues como esa educación espiritual, quiero pensar, ¿no? De trabajo con la conciencia. Y sí, me imaginé más bien como una obra de teatro, ¿no? Un diálogo, una representación dramática, y que es muy rico en términos histriónicos, ¿no? Sí. Y también después me quedé pensando justo en estas palabrotas, ¿no? O sea, en términos de que están largas, ¿no? Nimitzacatec, Sí. Nimitzacatecu Notzaya, ¿no? O sea, y eso meterlo en un canto, o sea, me resulta como complicado de ubicarlo auditivamente quizá, pero habla de que pues, precisamente eran pues dinámicas lingüísticas pues bien distintas, ¿no? O sea, de hecho te vas a una comunidad en donde todavía se habla la lengua y notas que la agilidad es otra, ¿no? En términos de la Ha conversación. cambiado. Sí, Ha la cambiado pronunciación ha bastante. cambiado. Ajá. Y, no, Entonces, y la sintaxis también. y la sintaxis también, sobre todo. Porque esto Sí, ya de no es hecho, solo gramática, es decir, ya no es solo cómo conjugo y demás, sino es composición sintáctica de palabras en una palabra larga. Eso se ha ido perdiendo. Queda algo, pero se ha ido perdiendo. sí. Y el nombre es Atlagua Iquic. Entonces, es el canto del Señor de las Aguas, entendiendo que Seacat se está ofrendando, digamos, al Señor de las Aguas, estos cambios que ocurrieron. Dice directamente Iquic, se forma de quick canto, y que es el posesivo de la tercera persona suyo. Ya sabes que cuando se posee, se elimina el sufijo. Entonces se queda en Iquic, su canto de Atlagua. Esto es porque está dedicado a Tláhuac. Los himnos sacros estaban dedicados a los diferentes dioses principales. Ese estaba dedicado a Tláhuac. ¿Ves? No es tampoco. Él simplemente dice a Tláhuac, pero no como una persona, no lo está personificando, sino más bien como un estado de conciencia general, difuso. Claro. Y por ejemplo, Atlagua es un término que la verdad yo no concebía como una deidad, ¿no? O sea, no la tengo como tan presente. Sin No, embargo, pues no, no es popular. es un dios teológico. Okay. Teológico. La gente le llevaba flores y rezos a Tlaloc, a dioses que sacó a mismos dioses que podían resolverle problemas. Sí. Pero una cosa como Atlagua, absolutamente abstracto, que quiere decir las aguas cósmicas, eso que diablo significa, me hace bien o me hace mal. A la gente no le interesaba ese detalle, pero los signos sacros sí son teológicos, son los que se cantaban en los templos. En los Mónica, templos, sí. Mónica está levantando, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, todo esto que estamos analizando, a mí me hace reflexionar cómo podemos darnos cuenta de la tendencia cognitiva que tenemos como seres humanos a seguir en ese nivel de lo concreto, en buscar una personificación, en antropomorfizar Sí. cualquier cosa, porque es más fácil, es económico desde cierta perspectiva. Claro. Puede resultar fácil, ¿no? ¿Cómo? El simplemente pedir favores y esperar a que la benevolencia de alguien nos resuelva todo. Pero creo que estos versos tienen un significado práctico. Y fíjate que me acordé ahora de que recientemente fui a una misa católica y estuve escuchando los salmos y me pareció unos versos increíbles y que reflejan también muchísima sabiduría. Sí. Y que por lo regular, cuando ya eso se populariza, solamente es una rutina más. Entonces, La salmodia. hay que estar muy alertas, hay que estar muy atentos en no caer en esa rutina. Fíjate que por otro lado, la meditación y cualquiera de las herramientas o técnicas nahuálicas tienen la virtud o la ventaja de que ninguna meditación va a ser igual, ninguna recapitulación va a ser idéntica. Cada una, si la llevamos adecuadamente,
va a ser una experiencia y Claro. eso genera hasta un gusto, un placer por la práctica, se Sí, sí. retroalimenta a sí mismo. Y por lo nuevo, y por lo Sí, sí, nuevo. porque Si te vamos a aburres, si es lo la mismo, ya no es vivencia. correcto. Sí, Así es. Y mira, nosotros como seres humanos tratamos de plasmar en un escrito ese tipo de vivencias, obviamente porque son valiosas. Solamente hay que estar atentos y alertas de no caer en rutinas, sí. de llevar a la práctica todo lo que podemos captar de estos escritos sagrados, en cualquier religión, porque también el cristianismo tiene, bueno, a mí los salmos me parecen geniales, pero pues si caemos en la rutina ya es como una lectura más, ¿no? Hay que entender el simbolismo y poderlo aplicar. Sí. Es lo que Mónica, yo quería comentar. hay que tener un equilibrio entre la disciplina de los vehículos y el estado de silencio. El estado de silencio es creativo y siempre es Eso, nuevo. En cambio, los vehículos tú tienes que someterlos con ciertas rutinas, porque es lo que ellos entienden. sí, ¿Ves? Entonces hay que establecer claro, ese equilibrio y no confundir las cosas. No confundir las cosas. Si te quedas nomás en la rutina porque es lo que estás adaptado a hacer, no, eso no es meditación, eso no es ejercicio espiritual. La, exacto. la disciplina de los vehículos es únicamente para colocar la plataforma y a partir de ahí trabajar. Si no, pues qué gracia tiene, ¿no? Sí, Claro. así es. Vicente quería hablar, sí. Sí, por ejemplo, esta parte del cierre, ¿no? El lugar de la liberación, el renacido atormentado sacerdote, también me viene a la mente la Sí. imagen de la lápida de Pacal, por ejemplo, ¿no? En donde está como justamente en este plano, se ve la cruz del árbol, la ceiba, y en la parte superior el quetzal, ¿no? Y en este caso también esta vinculación, ¿no? Del volátil, por así decirlo, a la izquierda, como el caso de Huitzilopochtli o el colibrí izquierdo, pero, o sea, es una serie de relaciones que van en las raíces profundas de la cultura nahuaca, ¿no? Que, o sea, vemos estos elementos, ¿no? Que son de la vertiente náhuatl, que quedó registrada, en estos himnos, en estos cantos, y que pues es importante pues conocerlos, ¿no? Porque pues ahora sí nos dan una idea yo creo que todas estas prácticas, ¿no? De las lecturas y además de la pronunciación, ¿no? Y ahora sí, decodificación de las palabras, pues nos va aclarando y nos va llevando a la profundidad, lo cual muestra pues que es una literatura pues muy sofisticada, ¿no? Y avanzada. Vicente, y que el hecho de que tú encuentres esta misma escena en una lápida maya, te está diciendo que finalmente es una ideología común a todo el Anáhuac. Sí. Oye, si no tienen algo más, pasamos al himno 26, que es cortito. Mónica, si puedes leerlo. Claro que sí. A ver, dame un segundo. Bien, es el himno 26, Códice Florentino, libro 2, folio 144, primeros memoriales, folio 281. Yo merezco el maíz, dijo el benefactor de la gente. Cuando salga el sol, vayan, sacerdotes míos, a donde se esparce la arena. Permíteme. Rápidamente fueron mis sacerdotes al corazón del agua y me trajeron de la arena esparcida. Rápidamente fueron mis sacerdotes al corazón del agua y me trajeron de la arena esparcida. Con trabajo me trajeron mis sacerdotes de la tortuga florida, la tortuga enfangada. Yo enriquecí mi cofre de Hades. Se dice que él quemó el cofre de Hades, por eso triunfó. Ok, ¿qué les parece este canto? Ay, ese sí está complicado, la verdad. Tienen unas cuantas imágenes desconcertantes, ¿verdad? Sí, A sí, ver, sí. El maíz, la intuitivamente, ¿de qué arena. les parece que esté hablando? Vamos de nuevo. Yo merezco el maíz. ¿Quién habla así? Acuérdense que según estas tradiciones, fuimos creados con maíz. ¿Qué significa el maíz? Bueno, cuando se creó el ser humano de maíz, por primera vez esas criaturas fueron capaces de repetir, más bien, de crear, de decir los nombres de los dioses. Ahí fue cuando los dioses supieron cuáles eran sus nombres. Esto es un modo anahuaca mesoamericano de describir algo. Crean seres humanos de maíz, porque hasta entonces habían creado todo tipo de material y
no eran capaces de pronunciar los nombres de los dioses, por lo tanto los dioses no tenían nombre. De pronto hacen seres humanos de maíz y estos pueden pronunciar nombres divinos. ¿De qué están hablando? Pues obviamente de que hay un fruto, ¿no? Es decir, es el recoger el fruto del esfuerzo. Pues A ver, es el están maíz, hablando ¿no? de la autoconciencia. La autoconciencia permitió a los animales tener una noción del mundo divino. Yeah. Lo divino es lo abstracto. ¿Ves? Hasta entonces Sí. los seres vivos estaban enfrascados en sus cosas inmediatas, en sus intereses totalmente concretos. Y de pronto surge un ser que es capaz de reflexionar en forma abstracta sobre el universo. Eso es lo divino. Por lo tanto, surgen los nombres divinos. Claro. Literalmente, eso pasó cuando saltamos de un estado de conciencia animal al estado de autoconciencia humana. Luego, el ser humano de maíz significa el salto a la autoconciencia. Pero también, como estás diciendo, Mónica, el maíz quiere decir el merecimiento. Por eso lo que dice ahí, yo merezco el maíz. Es decir, yo me hago un merecido de esa creación de maíz. Me hago merecido de ser de maíz. Porque incluso hablando en términos históricos, ustedes saben que el maíz es una confección. Fue realizado con toda deliberación y con mucho esfuerzo. Y por lo tanto, el ser merecedor de ese esfuerzo era el epítome de ser un merecido, es decir, de ser un más igual. Yo merezco maíz, yo hago lo que sea necesario para compensar ese esfuerzo que me hizo ser humano. ¿Quién está hablando? Sí, adelante, Vicente, claro. También, por ejemplo, en este caso, como viene la parte final, Tepeu, ya me viene también esta raíz de Tepeu Gucumatz, que con los hermanos ahora guatemaltecos, ¿no? Pero sí. También como la divinidad, ¿no? En este caso, es muy interesante, ¿no? Sí. Tiene mucha profundidad. Allá en Guatemala y en alrededores, no solo en Guatemala, hasta en Guerrero, la religiosidad de la gente, de las comunidades, se basa en torno a esto. Yo merezco el maíz. Ese es un punto central, pues tiene muy fresca la historia de la creación de maíz. Y lo entienden, ¿eh? Entienden de qué se trata esto. Dijo el benefactor de la gente, cuando salga el sol, vayan sacerdotes a donde se esparce la arena. Y sigue diciendo, enseguida fueron mis sacerdotes al corazón del agua y me trajeron de la arena esparcida. ¿A qué se refiere esto? Es decir, no tengo idea, Frank, explícanos. El que está hablando ahí, el merecedor del maíz, es el mismo del canto anterior, es Acatl, Seacatopilsi. Cuando triunfó, es decir, cuando murió, mereció el maíz. ¿Ves? Con su propia muerte, él mereció el maíz. Él se hizo el merecedor porque ofrendió lo máximo que tenía, que era su vida, ¿no? Pero les dejó dicho a sus seguidores, que eran sacerdotes, por cierto, eran sacerdotes formales de los templos, que lo habían seguido, les dejó dicho, cuando salga el sol, es decir, cuando pase la noche, vayan a donde se esparce la arena. La arena se esparce en el fondo del mar. ¿Ves? Está en el fondo del mar, que aquí le llaman también la tortuga florida o la tortuga enfangada. Ese es el fondo del mar. Ahí se producen las cosas. Es una tortuga, está debajo del agua, pero es florida porque de ahí salen las cosas finalmente. Vayan allí al fondo del mar, a la arena esparcida. Pero también tiene un sentido psicológico. Enseguida fueron mis sacerdotes y me devolvieron. Es decir, me resucitaron. Aquí estamos hablando de lo mismo que leímos la semana pasada, cuando está hablando, yo voy a sobrevivir en la obra de ustedes. Esa es mi resurrección, ¿se acuerdan? En la toltequidad viviré para siempre. En la creación de ustedes, mis flores, decía el verso que leímos la semana pasada. Pues bien, fueron mis sacerdotes y me devolvieron a la vida. Yo estaba en el fondo del mar, estaba en el más profundo subconsciente. Murió de manera como individuo. Pues su muerte personal y simplemente desapareció. Sin embargo, lo devolvieron a la vida. ¿De qué manera? Pues traer de regreso sus enseñanzas, ¿no? Claro, claro. Es decir, pero me gustó este poema por la cantidad de metáforas que tiene. Dice, rápidamente fueron al corazón del agua y me trajeron de la arena esparcida. Con trabajo me trajeron mis sacerdotes de la tortuga florida, de la tortuga enfangada. Es decir, tampoco fue fácil. Fue con trabajo. Claro. Disciplina. Yo enriquecí mi cofre de Hades.
aquí les quiero decir algo. Esto es una imagen. Al cuerpo físico se le llamaba el cofre de piedra bruta. Pero al cuerpo resucitado, esta cosmovisión le llama el cofre de Jade. Cofre de Jade enriquecido. Es decir, yo enriquecí el cofre, ahora soy de Jade. No está hablando de una resurrección del cuerpo, obviamente. Sino, a ver, el Jade es a la piedra bruta como lo refinado, lo abstracto, lo espiritual, a lo concreto. ¿Ves? Y por eso, finalmente, un epitafio que ya es de parte del coro, que se dice que él quemó el cofre de Hades y por eso triunfó. En otras palabras, su muerte fue su triunfo. Es una enseñanza bastante parecida a la de Jesús, o también la vas a encontrar en cualquier otra enseñanza batárica de la tierra, pero la de Jesús es muy notable. Como su triunfo fue morir, precisamente. ¿Por qué? Porque murió cuando quiso, no cuando lo citó la tierra. ¿Ves? Simplemente se adelantó a esa muerte natural y dejó un ejemplo de interés. Y quien pueda agarrarlo, pues lo agarre. Quien no pueda agarrarlo, bueno, que no lo agarre. Así de sencillo. Y lo mismo veían en la muerte de Seacat los anahuacas. Si tienen algún comentario, adelante. Este es un poema muy, muy fuerte. Sí, cuesta trabajo el poder comprender todo lo que... Se llama Iyacatecutli. También era... Yacatecutli era otro nombre también de Quetzalcóatl, tengo entendido. Eso. Y era la deidad que se reverenciaban sobre todo los huastecas, porque los huastecas, los comerciantes, los empresarios eran los que estaban viajando de un lado para otro y necesitaban tener cierta devoción y ciertas prácticas, porque también eran espías, ¿no? También funcionaban en la época mexica. Sí. En la época mexica tenían esa función, entonces tenían que tener una disciplina y tenían que, era una orden. Que ofrendar. Era una orden. No era así como que me quiero hacer comerciante y ya, espérate, vas a ser iniciado a ver si aguantas. Exactamente. Porque la vida también era bastante dura de ellos. Tenían que tener mucha disciplina para ser honestos, para no provocar una guerra, era una cosa muy fuerte. Y por eso es que tenían el mérito de existir, si no lo hubieran acabado. Y eran devotos de Seacat, porque Seacat viajó por todos lados. Era el viajero por excelencia. Vicente, ¿tú querías decir algo? Sí, también en ese sentido, ¿no? Llama la atención esta dimensión. Hay unas tumbas que, por ejemplo, están ahí en la zona de Oaxaca, si mal no recuerdo es en Sachila, donde está justamente una representación de un hombre, bueno, con un caparazón de tortuga. Inclusive también en la parte superior, acá en la Ciudad de México, en la montaña que se conoce como el Cerro del Judío, está en la parte superior, pues un basamento piramidal que también tienen en la base de sus escalinatas un enorme caparazón de tortuga, pero en vez de ser un ser humano, es un jaguar, ¿no? El que está ahí, entonces, pues nos remite también a esta profundidad, ¿no? Hay tortugas también que se mezclan con serpientes, ¿no? Entonces, pues va a lo profundo y llama la atención, ¿no? ¿Por qué las tortugas? Me acordé también de Toño Gómez, le mandamos un abrazo por estas, parte de las constelaciones, ¿no? Porque tienen 13 bloques, ¿no? También, o sea, llama la atención, está muy intrincado y pues es una joya, ¿no? Realmente este canto. Fíjate que la tortuga representa la estabilidad, la fuerza, el punto de partida, lo que está debajo. Por eso también es uno de los cargadores del cosmos, es una tortuga. Es la fuerza, así, pero la fuerza estable y estática. Y por eso hay que romper esa estaticidad. También representa lo que está por debajo de nuestro estado consciente cotidiano, el subconsciente. Eso es lo que está ahí abajo, el fondo del mar. Y ese es el sentido psicológico de este canto. Por otro lado, el hecho de que se dedique a Yacatecutli es muy significativo, aunque no aparece ahí, pero aparece. ¿Por qué? Generalmente se traduce Yacatecutli como señor de la nariz, de Yacat, nariz. Pero eso es un juego de palabras. Efectivamente, se escribía con una nariz en forma de espiral. Se escribía así, pero eso no quiere decir que se pronunciara Yacat, ni que significara Yacat. Se pronunciaba Yaca, que es muy diferente de Yaca. Yaca, nariz, punta, Yaca, que quiere decir arremeter o salir hacia algún lugar. Todavía existe en México una serpiente que le llaman
Nauyaca. Nauyaca, que quiere decir que muerde 4 veces. Arremete 4 veces, no una sola. Sí. ¿Ves? Así que sale para acá, que saca la cabeza por cualquier lado. Eso quiere decir Yaca. Bueno, Yaca Tecutli es el señor de las salidas, de los retornos, de los advenimientos. Por eso ustedes lo ven en los códices con una X o con una cruz, con pasos, con huellas. Es decir, sale para todos los rumbos. Ese es Yaca Tecutli. Es la resurrección periódica, cíclica de Quetzalcóatl. Yaca Tecutli. Sí, Mónica. Bueno, también quiero comentar que, al igual que las enseñanzas de Jesús, aquí hay una invitación a hacer el trabajo personal, es decir, a no quedarse esperando a que la divinidad o los avatares que ya hicieron ese trabajo por sí mismos nos entreguen, digamos, mágicamente esos frutos, sino que es como invitar a esos sacerdotes a que vayan ellos mismos, a que vayan y lo traigan de vuelta. Sí. Pero no es en un sentido literal, sino traer de vuelta en cada uno de nosotros esa enseñanza, pero ya como una experiencia, ya como una vivencia. Y como dices, ¿no? Es profundizar en esas aguas del subconsciente y en esas aguas de nuestra autoconciencia para, con nuestro ejercicio, con nuestra voluntad, con nuestra práctica, resucitar esa enseñanza, encarnarla. Y resucitar al profeta. Y al profeta en sí. No hay otra resurrección fuera de esa. Fuera del esfuerzo personal de resucitar y por lo tanto de ser merecedor del esfuerzo del profeta. ¿Ves? Sí, y es la misma enseñanza de Jesús, ¿eh? ¿Cómo? Es la misma enseñanza de Jesús. Es la misma enseñanza esotérica. Los cristianos, por supuesto. La invitación, ¿no? Así. Pero se ha tergiversado de manera que esperamos que mágicamente el esfuerzo de esa persona, aunque ya no esté en este plano, pues nos otorgue todos los pedimentos, ¿no? Y pues no va por ahí. Lo que dice la enseñanza de la resurrección, bueno, que Jesús lo dijo, viene la hora y es ahora cuando los muertos resucitan, no después. Estos cristianos que están esperando una resurrección para después no son cristianos, porque Jesús lo dijo con total claridad, viene la hora y es ahora. Lo que dice la enseñanza de la resurrección es que el profeta resucita a través de ti. Cuando resucita a través de ti, tú eres el profeta. Ya bastante trabajo le dio al profeta original, al histórico, ir al subconsciente, revisar lo que hay abajo y además decirlo, y decirlo de una manera que tú lo puedas entender, y de un modo suficientemente poético o armonioso como para que se convierta en una enseñanza social. Es decir, son un montón de tareas las que asumió. Ahora que te toca, bueno, por lo menos resucítalo, que nazca en ti. Así es. Sí, me recuerda las palabras de Jesús cuando dijo que mi gracia les baste. Es decir, ya les mostré el camino. Con eso es suficiente. Lo demás lo hacen ustedes, claro. ¿No? Sí. Está diciendo aquí Ayashkan, es decir, lo hicieron con trabajo, lo hicieron con dificultad. No es tampoco que fueran tranquilamente al fondo del mar y sacaran los huesos que había ahí, no, no es eso. Acuérdate que el mito decía que Seacatopixi se fue por el mar para el oriente, hacia la casa del sol naciente, pero también dice el mito que se incineró, se convirtió en cenizas. Es decir, no fue su cuerpo físico lo que se fue por el mar y tampoco fue por el mar físico. Esto es una imagen. Y los sacerdotes, los seguidores que entendieron en qué consistía la enseñanza, pues asumieron el trabajo. Y por ese trabajo llegaron al merecimiento. Así que el verso es cíclico. Regresa otra vez arriba. Yo merezco el maíz. Sí, me gusta la frase esta de la tortuga florida, la tortuga enfangada. Soshayot, Shokiayot. Aquí está, mira. ¿Eso qué representa, Frank? Bueno, literalmente es el nombre que le daban, te digo, al fondo del mar, pero también es el fondo del subconsciente. Es una tortuga en un estado estático, un estado muy poderoso, muy potencial, pero estático, fangoso, porque ahí está todo mezclado, ahí no entra la luz. Pero es que de ahí salen las flores, de ahí salen las plantas. Las plantas salen de ese fondo, el fondo de la tierra es la tortuga. Entonces, también me gusta la imagen cuando habla de la arena esparcida. Arena esparcida también es el concepto que le daban los anahuacas a lo que hoy llamamos el límite del universo, que es el límite de la percepción del universo, ¿no? Donde se esparce la arena. Así le llamamos. Semanáhuac hasta donde se esparce la arena. Tenían la noción de que aquí estamos concentrados, pero a medida que te alejas se va esparciendo, ¿no? Se va haciendo cada vez más
más sutil y se va integrando con otras cosas y se pierde lo personal. Sí, no es fácil entrar a lo desconocido. La frase Tonacayot Nigmaseu se traduce como yo merezco el maíz, no porque venga la palabra maíz, ¿no? Sino más bien Tonacayot es como el sustento, o sea, se pone por implícito que el maíz es nuestro... Qué bueno que lo notas. Compone. Sí, Tonacayot era el maíz, era el nombre que le daban en teología al maíz. No, el nombre del maíz es un nombre agrario o comercial, pero en la teología se le llama Tonacayot, porque es Tonacatecutli, Tonacasiwa, es el Dios que nos sostiene. Por lo tanto, no se trata de una planta de maíz literal, al margen de que el maíz sostuviera literalmente a la sociedad anahuaca, pero al margen de eso, están hablando de otro maíz, del maíz espiritual. Está asociando los dos conceptos de Tonaca y Maseu. ¿Ves? Maseualismo, Maseualistli, que es el esfuerzo por merecer las cosas, y Tonaca, que es nuestro sustento. Bueno, la frase es muchísimo más profunda, pero se entiende a la luz del mito de la creación de maíz. Y qué bueno que notas eso. Sí, y está bonito, tiene una sonoridad bonita, me gustó. De hecho, eran canciones y se pueden volver a cantar, ¿eh? Siempre que se le dé con la métrica. Ajá, esta la veo justo con una métrica más armónica. Sí, la vas a encontrar rimas y cosas allá adentro, sí. Seguramente. Oye, y de la lectura anterior, Quilastri era la deidad que tenía que ver con los ciclos de la naturaleza o algo así, ¿no? Era Quilastri la naturaleza. Es la representación metafórica de las plantas. Ajá. Que son el vestido de la naturaleza y por lo tanto son las que marcan las estaciones, las plantas. Entonces, Quilastri es eso. Y por excelencia, entonces es la diosa de, por un lado, los mantenimientos, pero por el otro lado, las astillas del sacrificio, te digo, era la deidad frente a la cual los sacerdotes hacían sus prácticas. Quilastri. Lo que están diciendo, yo te estoy dando mi sangre, tú nos lo vas a devolver con mantenimiento. Sí, bien interesante cómo se van modificando. Y también me hace recordar en las Castaneda, ¿no? Cuando habla don Juan acerca de los antiguos videntes, que justo menciona que los antiguos eran demasiado oscuros, ¿no? Que tenían prácticas demasiado como estas, ¿no? De estarse pinchando y hacer ritos, sacarle los ojos a la iguana y hacer cosas, ¿no? Y que eso ya cambió. No inventa Castaneda, ¿eh? Ya eso no aparece en la fuente. Ajá, sí, pero bueno, me hace como también llegar a ese punto, porque hace poco te mandé una imagen en donde viene el Popol Vuh como una cita y habla, es una frase que le dijo don Juan a Castaneda y abajo dice Popol Vuh, ¿no? O sea, haciendo entender que esa frase viene en el Popol Vuh, que no es así, pero es lo que yo veo, ¿no? Ya hay una cierta tendencia por empezar a mezclar a sincretizar, ¿no? Con estas ideas de las fuentes documentales, que realmente el Popol Vuh, una fuente documental, con la literatura, pues sí, que tiene que ver con el nahualismo, que tiene que ver con el chamanismo, con estas tendencias a buscar una raíz en ese tipo de prácticas, pero que al final terminan pues, desvirtuando y terminan a lo mejor, en vez de acercar, alejar, ¿no? Las fuentes. Da un poco de risa, pero al mismo tiempo uno reconoce un intento de hacer las cosas. Esa imagen que me mandaste donde atribuyen al Popol Vuh una frase que claramente dijo Castaneda, indica que no han leído ni el Popol Vuh ni Castaneda o que quieren engañar al público, ¿no? Pero por otro lado, que necesitan una autoridad en las fuentes de Anáhuac para poder colocar a Castaneda, lo cual es una novedad. Sí. Porque antes ni sabían que existieran las fuentes de Anáhuac, ¿no? De modo, son ruidos en el camino. Quien elevó eso tenía buena intención probablemente, pero no una intención limpia. Tenemos que ser escrupulosos con estas cosas. Si Castaneda dijo algo, hay que darle honor a Castaneda, si no, no mencionarlo y punto. Nadie está obligado a citar a Castaneda. Pero es una cuestión de dignidad. Cada cual a lo suyo. Y por otro lado, si vas a citar por mínimo, léelo, ¿no? Y dime en qué página, en qué párrafo, qué capítulo dice eso que dice, qué está escribiendo ahí, ¿no? Porque tampoco se vale estar mistificando los textos sagrados de Anáhuac. Pero bueno, eso es un tema para otro tipo de encuentro, porque es algo que empieza a crecer. Es una tendencia que se ve. Pero para mí le dio mucho sentido a estos programas que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es directamente ir a las fuentes y decodificar, ¿no? Y nos damos cuenta que es riquísimo la cantidad de metáforas, la poesía, los simbolismos, las enseñanzas. Las fuentes no necesitan de Castaneda.
Y Castaneda no necesita la fuente, porque Castaneda es un mundo completo de ideas, ¿no? Y de imágenes. Yo recomiendo ambas lecturas, Fuentes y Castaneda. Y a Castaneda tomarlo con pinzas, porque también inventaba lo que le daba la gana, ¿eh? Como esos mismos rituales que se inventó en su primer libro, que después él mismo tenía cierta vergüenza de haber publicado todo eso. Pero bueno, el tema hoy no es Castaneda, sino un par de himnos, un par de cantos, de hecho, náhuatl, para darle secuencia a las lecturas del libro sagrado. Ustedes están viendo que hay tanta belleza y tanta profundidad literaria en la parte maya como en la náhuatl. Estamos hablando entonces de una literatura unificada, de una literatura que vale la pena presentar como un todo. Sí, y sabes que también, qué sensación me da, como una sensación como de barroco, no sé, como en términos de la cantidad de imágenes que genera, entendiendo lo barroco, no sé, no tampoco, sí. A lo mejor no estoy manejando el término adecuado, pero demasiada imagen, demasiado saturación, saturación para nosotros. Es igual que la ropa, es igual que la ropa. Si hoy tú te viste como cualquier anahuaca para ir a una fiesta, hombre, te van a estar señalando por la calle desde que sale hasta que te escondes. Era una cultura diferente, no eran tan tímidos como nosotros en usar las cosas. Y lo vas a ver, su literatura está llena de imágenes, de recursos que hoy ya no las entendemos. Claro, nosotros también tenemos nuestras costumbres que los anahuacas no hubieran entendido, ¿no? Es una cosa, es una equivalencia. Y bueno, pues si algún comentario más, si no, pues ya pasamos a darle el cierre y más bien escuchar a las personas que han escrito algún comentario, que nos están viendo por allá. Ya para cerrar, vamos a saludar a Luis Mello, Lucio Durán, Rebelde, Lupita Lucio, Pavel Duarte, saludos desde el actual sitio arqueológico El Palmar de Nicaragua, cuna de los anahuacas de Nican Anáhuac. Para los que dicen en algunas publicaciones que ya nunca se habló náhuatl, ahí tenemos a una persona que lo conoce, Pablo Oscar Emir Justiniano, Yes Olórzano, Kim Balam, Jessica Daisy, Gonzalo Guerrero, Gaby Ayundes, Argentina, Paulo Franz, Kenami Cantes Catlipoca, Abimael Morales, Lupita Lucio, María Esther Pérez Feria, Pancho Chopper, Mujer Lechuza, Pablo Oscar Emir nos comenta, Buda murió comiendo cerdo, rompió con eso del veganismo. Sí, murió de una indigestión, dicen las fuentes, aunque parece que el arroz con cerdo que se comió está envenenado. Bueno, de hecho se sabe que está envenenado y quién lo envenenó y todo. Pero sí, cosa que alarmó, asombró a sus seguidores que eran hindúes, no podían comer carne ni nada de eso, es que de pronto un señor de 84 años se dio un atracón de carne de cerdo sabiendo que eso lo iba a matar. Entonces, pero los discípulos, los seguidores directos se dieron cuenta de que era una enseñanza, les estaba diciendo algo muy, muy profundo. Es lo mismo que vemos en este verso. Gracias por mencionar eso. Sí. Es justamente... de hecho, si me permiten, voy a repetir algo que ya mencioné. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque dice el libro de Éxodos, literalmente dice, exterminarás a todo el que trabaje en sábado. Y Jesús directamente fue y violó esa orden, lo dice el Evangelio. Y por eso lo mataron, por orden por cumplir con lo que dice la Biblia. En otras palabras, la muerte de Jesús también está relacionada con una transgresión frontal de la ley religiosa. Es una enseñanza a tomar muy en cuenta. Sacatopí, sin Buda, Jesús, quién sabe cuántos más, ¿no? Ya que hay muchos iluminados ahora, pues ahí está el sitio esperándolos, la hoguera para que se incendien. Sí, tengo aquí una lista como de 20 Chinahui, como de 20 más o menos que sacó, pero no veo que se acerque mucho a la hoguera. Bueno, quizás hasta ya se aventaron algunos, porque antes, por ejemplo, venía aquí la reencarnación de Seacatl y ya no ha regresado. Entonces, pues yo creo que ya se fue por allá. Ahora hay trabajo, ya sabes con todo eso.
Sí, bueno, vamos a seguir con Rampam. Falta mucho estudio. Retomar la Toltecayo es ya un modo de vivir hasta morir. Las interpretaciones requieren de un conocimiento amplio de la cultura, lo cual no es fácil de tener como maseguales. Es importante seguir y seguir, picar piedra para entender muchos de estos textos. Sí, y una nota para Rampam y en general para los compañeros que estudian náhuatl y que estudian estos textos. Es necesario volver a traducir estos textos, porque las traducciones que están circulando por ahí, las traducciones que se hicieron a inicios del siglo XX y hasta la época de Portilla, digamos, es que tú dices, no es posible, no comprenden la historia que hay detrás y traducen cualquier cosa nomás para rellenar un espacio. Y eso es lo que están aprendiendo los estudiantes en las academias. Es necesario volver a traducir estos textos y que la gente sepa qué es lo que contiene y cuál es su enseñanza. Este mismo poema de Rompo el ayuno, me libero y demás, oye, yo lo conozco de que era adolescente y jamás sospeché que dijera estas cosas hasta que un día agarré y me puse a traducirlo ya con calma, ¿no? Sí. También tenemos a Cortina Miguel, que actualmente anda ya en París. Así lo leo tal como él lo escribe. Maestro, es malo no sentirse mexica o mexicano. Yo desde chico no me veía a mí mismo como mexica, pues el pueblo donde nací es la región olmeca o totonaca. En todo caso nací en el cerro de la Serpiente o Coatepetl en Veracruz, y desde que lo descubrí a usted y al maestro Guillermo Marín me puedo sentir más anahuaca que mexicano. Claro, claro, lo mismo siento yo. Finalmente no nací en la zona de México, pero sí en Anáhuac. Y claro, trabajo por Anáhuac. Y ya que hacía como alusión este texto a una representación teatral, también Antonio Cárdenas comenta: hola, saludos desde Portland, Oregón. Pregunta: ¿los oltecas practicaban la danza y si hay registros históricos de cómo danzaban y para qué? Gracias por difundir sus investigaciones. Gracias, hermano, y también por esa pregunta. Sí, todos los pueblos danzan. Y por supuesto que los anahuacas danzaban. Y había muchísimas danzas regionales que algunas de ellas se conservan en los pueblos. Las danzas auténticas están en los pueblos de los campos de México, lo que se conserva, ¿no? También se han perdido muchas. Quedan buenas descripciones de las danzas en las primeras crónicas. No danzaban al estilo de los actuales danzantes de la tradición. Eso lo sabemos porque ahí están las descripciones de cómo era el asunto. Pero sí danzaban mucho, porque tenían una fiesta fija cada 20 días y era para que la gente bailara. Y había dos tipos de danza, sobre todo. Es decir, dos corrientes de danza. Las danzas populares, que eran para divertirse y que los españoles trataron de suprimirlas porque las veían inmorales. Y las danzas, digamos, sacerdotales, que eran muy lentas y tenían todo un ambiente esotérico. Esas se extinguieron por completo desde que asesinaron a la clase sacerdotal. Las danzas se pueden rescatar porque han quedado bastante bien descritas. Y bueno, por acá sería todo. Bueno, también estaré subiendo ahí el programa YouTube. Recuerden que en la persona que abrió por ejemplo, el TikTok de Nación Tolteca, lo puso en la ubicación de Estados Unidos. Entonces, si no lo encuentran el perfil por allá, es por esta ley de Estados Unidos que ya bloqueó TikTok. Entonces de momento está desactivado el TikTok de Nación Tolteca, bueno, pues esperamos a que se pueda reactivar. Si no, pues ya tendremos que abrir otro, pero ya con el perfil hecho en México. Pero de momento, si les parece raro que no esté allá, es por eso. Y bueno, pues agradecerles a todos por estar por acá. No sé si ustedes por allá quieran hacer algún comentario para cerrar. Pues feliz inicio de trecena y seguimos trabajando también. Massad era una referencia también al Mesías, ¿no? Massad, a ver si un día hablamos de eso, ¿no? De los emblemas mesiánicos o crísticos o de Quetzalcóatl en Anáhuac. Sí, estaría bueno. Sí. Sale. Muchas gracias. También un abrazo, Moni. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias, Mónica. Sí. Gracias, compañeros.
Bendiciones. Sigamos con las prácticas. Dale. Eso. Hasta Ánimo. pronto. Chao. Bye. Abrazo. Gracias.